¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a este directo. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que realmente muy bien. Mi nombre es Oscar Sánchez, Master Coach con programación neurolingüística y reconversión. Bienvenido a este directo. Gracias por estar en la transmisión. Aprovecha este directo para que hagas tus preguntas, para que dejes tus comentarios. Escribe desde dónde nos estás viendo, sintiendo y escuchando para mandarte un gran saludo. Y por supuesto, gracias por compartir esta transmisión que ayuda a ir sacando más directos, a que mucha gente se vea beneficiada con esta información. Aparte es gratuito, basta con tres clics o touch para que puedas compartirla completamente gratis y pues te lo agradecería mucho, ¿no? Porque eso ayuda a seguir sacando más directos. Y bueno, bienvenidos a todos. Si estás descansando en tu casa, si estás en puente vacacional, lo que tú quieras, si estás descansando, si estás ahí con tu familia, pues disfrútalo, aprovéchalo. Es una época precisamente de reflexión. Es una época, las épocas de crisis son las mejores para generar una evolución de la conciencia, entonces es genial. Y bueno, esta situación que está pasando en el mundo, ¿verdad? El tema de este virus que está prácticamente en todo el globo terráqueo, pues es una oportunidad para tener una comprensión diferente sobre lo que está pasando, ¿no? Actualmente. Hace 3 años estuve en una conferencia con Neil Donald Walsh, uno de mis grandes maestros, y dice que uno de los grandes errores como seres humanos es que todavía queremos resolver los problemas en el mismo nivel en el que surgen, ¿verdad? En el mismo nivel los queremos resolver, pero nunca hemos dado un escalón más arriba, tratar de resolver los problemas desde la vía espiritual, ¿no? Es lo que nos está haciendo falta, dar un salto de conciencia. Queremos seguir resolviendo los problemas de la humanidad en el mismo nivel, y es el nivel incorrecto, ¿no? Entonces, los problemas se solucionan a un nivel espiritual e intentamos erróneamente solucionarlos a un nivel, por ejemplo, de política, a un nivel de economía, a un nivel de religión, pero tenemos que dar un salto hacia arriba. Entonces, esta situación por la cual está viviendo la humanidad, pues es una excelente oportunidad para generar una revolución de la conciencia, ¿no? Dar saltos de conciencia, apoyarnos incluso de las herramientas metafísicas, ¿no? Que precisamente metafísica es que está por encima de la física, ¿no? Es incluso herramientas más allá. E incluso ya se pudiera decir que una herramienta de la metafísica es la física cuántica, porque vino a romper todos los paradigmas tradicionales sobre la física newtoniana, donde nos dice que el observador crea la realidad. Por eso es muy importante que, a pesar de la situación que estés viviendo, le comento mucho a las personas que tienen dificultades en el área de la salud. A pesar de la dificultad que estés viviendo en la salud, a veces lo más complicado es observar una realidad de salud cuando estás viviendo una realidad de enfermedad, ¿no? Más sin embargo, las leyes de la física cuántica nos dice que el observador crea la realidad. Entonces, si a pesar de las situaciones, de las dificultades que estamos viviendo en la salud, mantenemos un enfoque positivo hacia la salud, entonces el observador comienza a crear la realidad que desea en su vida, ¿no? Y así ha habido muchos ejemplos maravillosos que han puesto grandes científicos. Por ejemplo, el doctor Joe Dispenza nos explica maravillosamente su caso de vida, ¿no? Donde él, pues, prácticamente le diagnosticaban que ya no iba a poder volver a caminar porque sufrió un accidente mientras él manejaba en su bicicleta, entonces es atropellado y le hacen varias operaciones en su espalda. Le dicen que ya no va a poder volver a caminar,
pero al final aplica el poder de su mente, ¿no? La ley de la física cuántica que nos dice que el observador crea la realidad. Entonces él cuenta la experiencia en uno de sus libros, que como a pesar de que estaba en un estado de, pues ahora sí que de enfermedad, de impotencia, imagínate qué impotencia no poder hacer lo que amas, qué impotencia estar ahí paralizado, pero a pesar de esa situación, él mantuvo el enfoque en lo que sí deseaba, ¿no? Es decir, en su mente imaginaba, sentía y escuchaba que ya se estaba recuperando, que su cuerpo se estaba reactivando, que su cuerpo se estaba reparando. Y pese a todos los diagnósticos que le decían los médicos, pues finalmente logró caminar, ¿no? Por supuesto que es un trabajo combinado, o sea, toma las herramientas de la medicina, toma las herramientas que tengas a tu disposición, pero también utiliza, no puedes dejar no puedes dejar tampoco a un lado las herramientas que te está dando la física cuántica, ¿no? De que el observador crea la realidad. Entonces no está peleada una cosa con otra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este tema del coronavirus, por supuesto que sí sigue las recomendaciones, ¿no? Incluso son recomendaciones que ni siquiera tuviera que dártelas a alguien externo, ¿no? Lavarse las manos, mantenerte hidratado, eh, varias cosas que independientemente de si hubiera un virus o no, por cuestiones de salud, hay que hacerlas. Entonces hay que seguir las recomendaciones, pero la clave y la gran diferencia para trascender esta situación es el enfoque que le vas a dar. Esta situación está pasando, es evidente, pero ¿qué enfoque mental le vas a dar a esta situación? ¿Qué enfoque emocional le vas a dar a esta situación? Si quieres darle un enfoque donde vas a empezar a entrar en miedo, en pánico, si vas a empezar a pelearte con las demás personas, si vas a empezar a sentirte víctima, miserable, es un enfoque mental. Eso depende 100% de ti. Lo decía, ¿cómo se llama este autor? Víctor Frank. Víctor Frank, que estuvo en el holocausto nazi, en los campos de concentración. Él cómo logró sobrevivir a a los campos de concentración nazi, ¿no? Porque él estaba pasando sufrimiento, torturas, a veces no había que comer, a veces no había agua para tomar, no sabía si al día siguiente iba a sobrevivir, más sin embargo él decía, mira, lo único que no me pueden, lo único que estas personas me pueden arrebatar todo, ¿no? Me pueden arrebatar mis objetos personales, me pueden arrebatar mi comida, me pueden arrebatar mis libros, me pueden arrebatar todo, pero lo que no pueden arrebatarme es mi estado interno, ¿no? Como yo me siento, mi forma en la cual yo asumo la realidad en la que me está sucediendo, ¿no? Entonces, él, cuando estaba en los campos de concentración, se mantenía muy enfocado en lo que sí quería en la vida, ¿no? Se imaginaba saliendo de esa situación complicada, se imaginaba nuevamente viendo a su familia, abrazando a sus seres queridos, se imaginaba libre, o sea, tenía un para qué muy fuerte, ¿no? Entonces, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo esta persona de adversidad, de dificultades, de crisis, su estado interno, su enfoque interno, ese es el que no se lo podían arrebatar. O sea, una persona no puede venir, un político no puede venir a abrirte el cerebro en dos y tratar de cambiar el estado interno de cómo se siente, ¿no? De hecho, algunos sí lo quieren hacer a través de los medios de comunicación, que quieren, ustedes saben que son cuestiones más fuertes, ¿no? Los dueños del dinero les conviene que estemos vibrando en miedo, en la vibración del miedo. Entonces, este es un punto de quiebre para la humanidad muy importante, ¿verdad? O sea, a pesar de lo que está sucediendo, ¿cómo quieres afrontar la situación en tu mente y en tus emociones? Está pasando una época de crisis la humanidad. ¿Cómo la vas a afrontar tú individualmente? Porque recuerda que la suma de uno más uno más uno más uno más uno va a generar al final un todo, ¿no? Una unidad, un inconsciente colectivo. Entonces, ¿cómo lo quieres afrontar? Y he estado escuchando a grandes maestros
he estado escuchando a grandes maestros estos últimos días para ver cuál es su modelo mental, ¿no? Algo que me gusta mucho de la programación neurolingüística es precisamente el modeling, que puedes modelar las formas de pensar de ciertas personas, la mentalidad de algunas personas, la manera de afrontar las situaciones de algunas personas. Y estuve escuchando a varios líderes espirituales sobre este tema, ¿no? Del coronavirus. Y muchos te dicen precisamente que sí, sigue las recomendaciones médicas, las recomendaciones saludables, más sin embargo, como vas a afrontar la situación es lo que va a hacer la diferencia. Si entras en miedo, en caos, eh, en incertidumbre, entonces va a haber gran problema a nivel de la humanidad, porque el pensamiento viaja y ese caos va a viajar. Entonces, esa es una forma como la puedes afrontar. Y la otra es utilizar las herramientas de la programación neurolingüística, las herramientas metafísicas, las herramientas de la física cuántica. Dice el Dalai Lama que en estos tiempos pues es importante vibrar en la compasión, ¿no? En la energía de la compasión, que es una energía que nos mantiene unidos, nos mantiene vibrando en paz, a pesar de los conflictos que haya, ¿no? Porque, o sea, está pasando esta situación, no lo puedes negar, pero no ayuda de nada que entres en miedo, que entres en pánico. De hecho, ya hay noticias, yo he escuchado noticias muy importantes donde ya algunos científicos en Israel han encontrado la cura para, el, para el coronavirus, ¿no? Han encontrado la vacuna. Mas, sin embargo, ¿por qué eso no lo dicen en los medios de comunicación? ¿Por qué eso no se dice en los medios de comunicación? ¿O por qué son tan lentos en comercializar esta vacuna, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención verdaderamente detrás de algunas personas? O sea, ¿por qué si Estados Unidos y algunos otros países ya tienen la vacuna, por qué están frenando a estas personas y estas noticias no las hacen llegar, así como están dando noticias de pánico, de miedo? Porque no hacen llegar estas noticias de que hay personas que ya han descubierto la vacuna. ¿Y por qué la hacen y por qué ponen tantos obstáculos para poder comercializarla, ¿no? Esas son grandes incógnitas que van a estar ahí. Pero el trabajo que nos queda a nosotros como el trabajo individual y que después va a ser una masa crítica es de permanecer enfocados en la compasión, permanecer enfocados en la gratitud, permanecer enfocados en el amor incondicional, que son vibraciones muy elevadas, muy elevadas que viajan a través del mundo y que generan un cambio, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Entonces, tratamos de resolver, quizás encontremos la vacuna, ya se encontró la vacuna, pero una pregunta más fuerte es, ¿cuál sería la solución a nivel espiritual, ¿no? Para resolver estos conflictos? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo realmente a nivel de la humanidad para que se genere esta brecha tan fuerte en el mundo? He estado escuchando, por supuesto, a varios maestros espirituales y hay tres grandes cosas que como humanidad generan estas brechas, ¿no? Estos virus. Por ejemplo, uno de estos maestros decía el tema sobre la alimentación, ¿no? O sea, como humanidad, ¿qué es lo que de qué nos estamos alimentando actualmente? Esto surge en China, el coronavirus surge en China, y habla este maestro por ejemplo, cuál es la dieta de las personas que viven en China, ¿no? O sea, es una dieta muchas veces a base de animales que incluso son domésticos. Por ejemplo, aquí en México, animales domésticos en México son animales que se comen en otros países. Entonces, el cuerpo humano no está preparado para el sistema inmunológico no está tan evolucionado como para atacar ese tipo de virus que se generen por ese tipo de dietas, ¿no? Esto es algo muy interesante. Algunos otros maestros hablan desde el punto de vista que
la sociedad quiere generar un cambio político, un cambio religioso, un cambio cultural, más sin embargo los dueños del dinero quieren frenar estos cambios, ¿no? Entonces generan eventos que distraigan la atención, que distraigan el foco, ¿no? Cuando están generando cambios, pero para beneficios de unos cuantos nada más. Entonces hay varias situaciones. Desde el punto espiritual hay tres cosas que fracturan al alma humana y que después se ve reflejado en el mundo físico, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es hablar mal del prójimo, empezar a hablar mal de los demás. Eso es algo que fractura el alma en las personas y genera una brecha en el mundo físico muy fuerte, muy dañina. Hablar mal de los demás, envidiar a los demás. Entonces son cosas que generan brecha. Otra de ellas es ¿cómo se le llama? El odio gratuito, ¿no? Ese es uno de los mayores, híjole, de los mayores retos que tiene la humanidad. El odio gratuito es querer ser más que los demás. O sea, no estar satisfechos, sino siempre envidiar y querer ser más que los demás. Eso es una energía negativa muy fuerte que también genera brechas en el mundo espiritual y que por lo tanto se ve la repercusión en el mundo físico. Entonces, si fijas, ya van dos pistas. Una de ellas es el hablar mal de los demás, envidiar a los demás, estar criticando negativamente a los demás. Otra situación que genera una gran brecha es, por ejemplo, el odio gratuito, el no estar satisfecho y siempre querer ser más que los demás, ¿no? Siempre querer estar un escalón arriba de los demás, compitiendo con los demás, sentirte mejor que los demás. Esa es otra vibración muy negativa que genera las brechas en la humanidad. Entonces, ahí hay que revisarlo. Y otra situación muy negativa que genera una vibración muy negativa es, por ejemplo, el mal uso de nuestra energía sexual. Es decir, actualmente, ¿cómo estás utilizando tu energía sexual? Es decir, ¿la tiras en vano? ¿O ya te diste cuenta que la energía sexual es algo muy fuerte, que si carece de conciencia, si carece de espiritualidad, al final genera un vacío muy fuerte? Entonces, ya te diste cuenta cómo estás utilizando tus palabras. Recuerda que dentro de lo más sutil, la palabra es lo más sutil de lo sutil. O sea, cómo estás utilizando tus palabras hacia los demás. Estás generando odio gratuito, es decir, estás queriendo siempre ser más que los demás, no estás satisfecho y quieres siempre ser o estar por encima de los demás. Y finalmente, cómo estás utilizando el poder de tu energía sexual. Es decir, es una energía sexual donde gobierna el amor incondicional, donde gobierna la conciencia, la conexión con el creador, o es una energía sexual donde está llena de morbo, de infidelidad, de adulterio, de mentira. O sea, ¿cómo trabajas con el poder de tu energía sexual? Son las tres grandes cosas que generan una brecha muy fuerte en el mundo espiritual y posteriormente se ve en el mundo físico, ¿no? El ejemplo que les pongo dices, pero es que ¿cómo que el mundo físico es algo que no puedo, cómo que el mundo espiritual es algo que no puedo ver? Pero les pongo siempre el ejemplo de la persona que está enferma, una persona que está enferma en su casa, cabizbaja, porque tiene una enfermedad y no tiene cura. Está ahí deprimida, ¿no? Ahí acostadilla. Pero en ese momento recibe una llamada telefónica y en la llamada telefónica un amigo suyo le dice, ¿qué crees? Ya encontramos la solución para tu enfermedad. En el momento que recibe esas palabras de que encontramos la solución para tu enfermedad, esa persona se levanta de la cama, le cambia el semblante, empieza a sonreír, se siente muy feliz
inmediatamente comienza a marcarle a todas las personas de que ya encontraron una solución para su enfermedad y se transforma completamente, ¿no? Sí, fíjate, ni siquiera ha tomado un medicamento, ni siquiera ha tomado un medicamento esa persona, pero el solo hecho de haber alterado su psique con la palabra hizo que dentro de sí existiera una explosión tremenda de energía que transformó toda su biología y en el mundo físico hizo que se echara a andar, que empezara a caminar. ¿Cuál es la razón de esto? Pues que el mundo de la energía, el mundo de lo sutil que no podemos ver, que es el mundo espiritual, se puso en marcha, ¿no? A través de la palabra. Y entonces generó un shot de energía que modificó la biología de esta persona y se pone a andar. Se pone a andar, ¿no? Se pone en marcha. Entonces es maravilloso cómo lo sutil, ya lo he platicado en otras transmisiones, cómo lo sutil comienza a mover lo denso, el mundo físico. Entonces, esto es una área de oportunidad grandiosa para reflexionar como humanidad qué es lo que estamos haciendo. Como humanidad, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás hablando mal del prójimo? ¿Estás utilizando el poder de tu palabra de una manera incorrecta? ¿Estás generando odio gratuito? Es decir, estás siempre envidiando, queriendo ser con los demás, no estás satisfecho con lo que tienes y siempre quieres ser más que los demás. Y el tercer punto es si estás utilizando tu energía sexual de una manera correcta o simplemente la estás desperdiciando, ¿no? O sea, no le pones espiritualidad, no le pones intención, no le pones conciencia, que es una energía creadora. Entonces, y eso genera grietas en el mundo espiritual muy fuertes que después se ven en el mundo físico. Entonces, empieza a utilizar las herramientas de programación neurolingüística, de la física cuántica, la meditación, para que mantengas el enfoque mental en lo que sí quieres. Entonces, ¿cuál es el enfoque mental? Pues en un mundo donde hay armonía, un mundo donde hay paz, un mundo donde ya no competimos por los recursos, un mundo más piadoso en lugar de despiadado. Y solo como desde lo individual y luego en lo colectivo se empieza a hacer una transformación muy fuerte, ¿no? Incluso recuerda lo que nos dice la programación neurolingüística, que hay que comunicarnos con el síntoma. Ese es otro aspecto también muy bonito. La programación neurolingüística nos habla de que cuando surge una enfermedad en el cuerpo, o un síntoma, mejor dicho, un síntoma en el cuerpo, muchas veces queremos matar al mensajero. ¿Cómo lo matas? Pues con una pastilla, con un medicamento. Pero fuera de eso, como lo matamos, no escuchamos el mensaje que nos quería decir. Casi siempre el mensaje es así, no lo estás haciendo de una manera correcta. Haz un cambio en tu vida, mira, ya perdona esa situación, mira, ya anímate a emprender eso que tanto haz eso que tanto amas, ya no vivas con culpabilidad, ya perdona esos eventos del pasado, pero no le hacemos caso al síntoma, ¿no? El síntoma es un mensajero del inconsciente, de tu mente inconsciente, que te va a ayudar a sanar, pero si lo asesinas, nunca vas a saber el mensaje. Y cuando haces esa modificación, ese cambio en tu vida, el síntoma empieza a irse. Entonces, lo mismo a nivel de la humanidad, a nivel del planeta, cuál es el mensaje que nos está mandando este virus, ¿no? Como humanidad, cuál es el cambio que tenemos que hacer para que entonces se solucione esta situación, porque si no van a seguir surgiendo más y más virus, ¿no? Si ahorita es este virus, después va a venir otro y va a venir otro y va a venir otro y va a venir otro, pero a nivel de la psique, a nivel de las emociones, a nivel de la palabra, ¿cuál es el cambio que la humanidad tiene que hacer? Más compasión, más humildad, más amor incondicional, más gratitud, ¿cuál es el mensaje? El mensaje que nos viene a dar este síntoma a nivel de la humanidad, ¿no? Entonces, si seguimos resolviendo los problemas
En el nivel incorrecto no va a haber una solución. Los problemas se solucionan a un nivel mayor, a un escalón mayor, que es el nivel espiritual. Hay que hacer una evolución, una evolución de la conciencia, ¿no? Entonces, primero en lo individual, uno por uno, pero recuerda que va a llegar un momento donde se genera la masa crítica y hay un cambio a nivel mundial, ¿no? Es un cambio, pero rapidísimo. Entonces, ahí está. De lo contrario, van a seguir surgiendo eventos, ¿no? El huracán Harvey en Texas, el colapso de las familias, 80% de los matrimonios terminan en divorcio, colapso de los países que se quieren independizar, algunos estados que se quieren independizar de países, se salen del euro, la realidad económica, cómo está. Entonces hay una lucha entre espiritualidad, religión, ciencia. Es un combate crudo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como humanidad? O sea, sintonizar en las vibraciones correctas, que es la prosperidad, la compasión, la gratitud, el amor. Y la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer y ser en este momento para convertirte en esa persona que ayuda a la transformación global, ¿no? de la humanidad? Entonces está muy interesante. Recuerda también que para que tengas tu sistema inmunológico alto, es importante que tengas tu sistema psicológico alto. Eso lo platico mucho en el curso de salud y reconversión, que el 80% de las enfermedades más o menos son crónico-degenerativas y el otro es el 15%. El otro 15% es virus, parásitos y bacterias, ¿no? En ese caso, el coronavirus entra dentro de ese 15%. Sin embargo, si tienes tu sistema inmunológico muy alto, pues entonces vas a dar una batalla colosal, ¿no? Vas a dar una batalla tremenda, o sea, no te va a afectar tan fácil como a otras personas, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas van a los tacos, todos comen de los mismos tacos, la misma carne, la misma salsa, le ponen el mismo limoncito a los tacos, pero de los 7 que fueron, solamente uno se enferma. ¿Por qué solamente uno se enfermó? Porque traía su sistema psicológico, inmunológico más bajo. Entonces le llegó más rápido la salmonelosis a esa persona. Pues tienes tu sistema inmunológico alto, es decir, si andas feliz, contento, optimista, vibrando en la paz, en la compasión, la gratitud, entonces tu sistema va a estar muy alto. Pero si andas en la pendeja, como dicen algunos, si andas ahí un poco distraído, atontado, con miedo, pues el sistema inmunológico no va a ayudarte, no va a ser un gran amigo en estas épocas de crisis. Entonces, no significa que tengas que dejar pasar lo que está sucediendo, ¿no? O sea, si tomas las medidas preventivas que tengas que tomar, ¿no? En cuanto a higiene, en cuanto a alimentación, en cuanto a limpieza, pero lo que estás sintiendo en tu cuerpo, lo que estás pensando en tu mente, eso sí depende de ti, es la forma en cómo lo vas a afrontar, es la diferencia que hace la diferencia, el poder de tu mente inconsciente, ¿no? Cómo decides afrontar esa situación. Entonces, mantenernos en esa vibración. Pues ahí está, amigos, creo que ya me extendí un poco de live. Si ya no hay más preguntas, si ya no hay más comentarios, vamos a dejar la transmisión el día de hoy. Saludos, déjenme ver quién está aquí en la transmisión. Buenas tardes, Fabián, un corazón para ti. Saludos desde León, Guanajuato. Gloria, buenas tardes, un corazón para ti también. Momis Ramírez, yo por eso siempre deseo lo mejor a las personas porque es lo que se regresa a nuestro cuerpo. Es correcto, así es. Un corazonzote para ti también, Momis. Esas brechas vienen de nuestro ego. Claro que sí, esas brechas vienen a nivel del ego. Te digo, esas 3 son las claves que generan las brechas en el mundo espiritual. El ego es algo a nivel de la energía, no podemos ver, no lo notamos, que no existe.
Y esas brechas del ego es eso lo que te decía precisamente, estar hablando mal del prójimo, criticándolo, juzgándolo, envidiándolo. El otro es el odio gratuito, ¿verdad? De siempre querer estar por encima de los demás, queriendo controlar a los demás. Es un odio gratuito que se genera de no estar satisfecho, sino que el ego te dice, mira, puedes tener un poquito más que el otro, mira, puedes ser un poco más que el otro. Y entonces el ego se sale de control. Y el otro finalmente es el tema de la energía sexual, ¿verdad? Lamentablemente, cuánta simiente se está perdiendo en preservativos al año, ¿no? Pues enorme. ¿Y cuánta de esa simiente que se pierde al año crees que tenía amor incondicional? ¿Crees que tenía espiritualidad y crees que tenía conciencia, el poder de la conciencia? Pues por supuesto que a lo mejor un 1%, ¿no? El otro es simiente perdida en vano, ¿no? O sea no están utilizando el poder de su energía sexual de una manera correcta. Entonces ahí se generan estas brechas en el mundo físico. Saludos a todos mis amigos, gracias. Entonces manténganse enfocados en lo que sí desean, imaginando la realidad que desean. Por supuesto, eso no significa que ignores la realidad. Eso no significa que ignores la realidad, pero aquí es la prueba de la humanidad, ¿no? O sea, mantenerse mentalmente y emocionalmente enfocados en la realidad que desean construir. Claro, no vas a ignorar eso. Si tienes que tomar medidas preventivas, tómalas, pero no dejes que el caos y el miedo te dominen, porque esa es como que la prueba que tiene que pasar la humanidad, ¿no? En estos momentos. Saludos, pues les mando un gran abrazo, los quiero mucho, gracias por compartir la transmisión que ayuda a ir sacando más videos, más directos, gracias a todos mis amigos, saludos, gracias a ti, Gloria, siempre tratar de ser positivos y rodearse de personas positivas, claro que sí, hay que comenzar a hacer ese cambio, saludos a todos. Y bueno, disfruten este puente aquí en México, por ejemplo, pues en México es puente, este puente es en conmemoración al 21 de marzo, que es cuando entra la primavera, la calidez, el poder del sol, ¿no? De la vida. Entonces, estamos de puente. Aprovechen para convivir con sus familias también, para prepararse algo rico de comer en casa, para estar generando nuevas ideas de cómo ayudar a los demás, ¿no? Entonces es muy interesante. Yo ahorita voy a salir a caminar un rato. Yo creo que voy a ir al supermercado a comprarme algunas frutas y verduras para prepararme algo de comer al ratito. Yo creo que algunos vegetales, algunas acelgas ahí, guisadas, como que se me antojaron hoy con unos frijolitos, con chile chipotle. Bueno, ya me estoy imaginando lo que voy a preparar, ¿no? Entonces, pues disfruten también su comida, pásenla muy bien, manténganse enfocado en lo que sí desean. Claro, no vas a ignorar la realidad, pero mantente enfocado en lo que sí deseas. Y al final de cuentas, el observador crea la realidad. Vienes a generar el colapso de la función de onda, donde el mundo de posibilidades deja de ser posibilidades y sucede la realidad. Saludos, ahora sí, creo que ya me extendí, amigos de Periscope. Déjenme finalizar transmisión por acá. Finalizamos transmisión. Muchas gracias a todos, les mando un gran abrazo. Disfruten su lunes y pues mantengan su sistema inmunológico alegre, feliz. Saludos. Les mando un abrazo y ya nos estaremos viendo, sintiendo y escuchando muy pronto.